estar el día de hoy aquí, porque quizás pudiendo estar en otro lado, el Señor puso en nuestro corazón venir a su casa para alabarle, ¿verdad? ¿Se gozaron en la alabanza del Señor? ¿Sí? Es un gozo estar en su presencia y alabarle como hermanos, como iglesia que el Señor compró con su sangre, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar el estudio para el día de hoy, que tiene por tema ¿qué carga llevas sobre ti? Y los voy a invitar a que vayamos allá a Mateo 11, 28, para que lo tengan allá a la mano. Mateo 11, 28 es el tema, el versículo base del 28 al 30 que nos vamos a estar el día de hoy estudiando. Pero antes, para ilustrar el enfoque de este tema, me voy a apoyar con un comentario que en alguna ocasión un guía alpinista le hizo a un grupo de personas que iban a comenzar a escalar la montaña más alta, el monte más alto que hay en el mundo, que se llama el Monte Everest. Y este alpinista, el guía que iba a subir a ese grupo de personas, les dijo algo que pues sonará medio gracioso, pero él les dijo así, les dijo: decidan bien lo que van a llevar en la mochila en su espalda, porque 50 gramos aquí abajo donde estamos, dice, van a equivaler a 5 kilogramos allá arriba cuando vayamos. Y les digo que suena algo medio chusco, medio a veces difícil de creer, pero él les dijo esto porque por lo complicado que es llegar hasta arriba, hasta la punta de ese monte. No sé cuántos han visto los que se graban ahí llegando a la montaña, solo es para tocarle con la mano ahí la puntita al monte y pues ya es una satisfacción para ellos, pero son circunstancias muy difíciles, hermanos. Mire, algunos datos es que esa montaña, ese monte verticalmente mide 8.8 kilómetros aproximadamente. Se imagina, es como de aquí a, no sé, a Altasia o a la salida a Silao más o menos. Pero la distancia real en la ruta que van recorriendo esos alpinistas no son 8.8 kilómetros, sino son 20.5 kilómetros en esa ruta que ellos toman, solo de ida. Aparte, llegando allá a tocar la puntita, falta regresarse. La temperatura a la que esas personas van en ese reto que ellos toman en verano es de menos 19 grados centígrados y en invierno de menos 60 grados centígrados. Imagínense, 20 kilómetros a menos 60 grados centígrados. Y aparte el viento a esa altura pues es más fuerte. Dice que van a 160 kilómetros por hora las ráfagas de viento, ¿se imagina? Entonces, aparte de todo eso, no es fácil llegar hasta la punta de ese monte. Ellos duran solamente 2 meses en hacer ese recorrido. Entonces, imagínense las circunstancias complicadas a tal grado de que les dijeran: fíjense lo que van a llevar en su espalda. Porque durante esos 2 meses, una pequeñita cosa que aquí puede pesarles 50 gramos, cuando vayan ahí arriba les va a pesar 5 kilos, ¿verdad? Para imaginarnos cómo es esa travesía. Es por eso que esas personas pues les dicen antes de subir: fíjense bien lo que vayan a llevar. No es como en las vacaciones, ¿verdad?, que queremos meter todo y a ver si lo ocupo. Pues mejor llevarlo y que no lo use a necesitarlo y no tenerlo, ¿verdad? Pero quise usar este ejemplo porque aunque quizás pues nosotros nunca vamos a subir ese monte, sí nos va a ayudar a entender el propósito del mensaje que Dios hoy tiene para nosotros. Aparte, un dato también es que pues no cualquiera sube ese monte porque es muy caro. Los permisos y todo pues llega a costar millones, ¿verdad? Entonces no cualquiera lo hace, pero a nosotros esa escena nos va a servir para entender el mensaje que hoy vamos a estudiar.
en la palabra de Dios, que es la carga que llevamos sobre nuestros hombros. Bueno, conforme avanza nuestra vida en esta tierra y vamos creciendo, día a día nos vamos haciendo de esas cargas que son puestas sobre nosotros. Y a cualquier persona que le preguntemos, oye, ¿tú tienes cargas en tu vida? Pues la respuesta va a ser sí, porque todos tenemos una carga sobre nosotros. Pero vamos a ver cómo existen diferentes tipos de cargas y también cómo se originan, de dónde vienen, ¿verdad? Las cargas dependen de las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos, pero todos en algún momento de nuestra vida nos comenzamos a llenar de esos pesos, de esas responsabilidades, de las cargas que diariamente nos acompañan. Y así como las cargas de una persona quizás no sean iguales que las de las otras personas, también esos efectos que causan en particular sobre cada uno producen diferentes consecuencias, dependiendo de cómo decidimos vivir con eso. Y la importancia que nosotros le demos y la prioridad que nosotros le demos a esas cargas es el peso que va a representar sobre nosotros. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, en particular mis hermanos que están hoy aquí, ¿qué cargas tiene en su vida? ¿Qué me respondería, hermano? Lo invito a que se tome un momento ahí en su interior a meditar, a reflexionar. ¿Cuáles son las cargas que yo tengo? ¿Qué es lo que más me preocupa? ¿Qué es aquellas cuestiones que me quitan el sueño? ¿Verdad? Cada uno de nosotros sabemos, mis cargas no son iguales que las de mi hermano, ni la del que está al lado de usted, quizás van a ser iguales. Para algunos quizás la carga puede ser el trabajo o la falta del trabajo también, alguna deuda que adquirimos para solventar una necesidad puede ser una carga que tenemos diariamente, la incertidumbre de ese sustento económico para solventar las necesidades de la familia, el alimento, el techo, el estudio de nuestros hijos, la enfermedad de algún ser querido, ¿verdad? También algún miembro de la familia, de un hijo de usted, su esposo que esté alejado de Dios, es una carga para usted. La responsabilidad de los padres de llevar a sus hijos en el camino de Dios, ¿se siente como una carga, mi hermano, para usted? ¿Un trabajo complicado, una responsabilidad? Bueno, como esas, entre muchas pueden ser las cargas, pero esas cargas son necesidades que cada uno de nosotros tenemos y que nos acompañan a todo lado donde vamos, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, siempre estamos pensando en eso. ¿No le ha pasado que se duerme, va a dormir y está en su cama y no puede dormir porque está pensando en esa necesidad? Y se despierta y lo primero que viene a su mente es eso en lo que se estuvo acordando, y se va a trabajar y sigue pensando en eso. Entonces son necesidades, como dijimos, son problemas quizás que están ahí presentes en nosotros. Pero ahora veamos cómo las personas que no confían en Dios confrontan o toman esas cargas en su vida. ¿Qué hacen ellos? Buscan ayuda para sobrellevar ese peso que les provocan esas cargas. ¿Y dónde lo buscan? Pues en la psicología, ¿verdad? En aquel amigo que me va a ayudar, que ha sido mi amigo de toda la vida. O ahora algo muy novedoso, ¿ha escuchado usted hablar de los coaches de vida? ¿Verdad? De esas personas que se dan a notar ahí en el internet, que dicen, yo te voy a solucionar tu problema. No hay nada que no se pueda solucionar. Pero esas personas que buscan esa ayuda con esas otras personas, pues lo único que quieren es desahogarse de esa presión que traen cargando. Pero ahora, para nosotros los que confiamos en Jesús, Él nos dice ahí en Mateo 11:28, lo voy a invitar a que vayamos. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjese bien lo que dice mi hermano. Jesús mismo dice, venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Verdad? Tremenda magnitud de esas palabras. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, nos dice: vengan a mí y yo les haré descansar de ese peso de sus cargas. A diferencia de las personas que, como dijimos, no confían en Jesús, no confían en Él, nosotros sí podemos aceptar la invitación de parte de Dios de venir a Él, que es Jesucristo, quien gobierna todas las cosas y de quien depende todo en este mundo, todo el universo, ¿verdad? Pero aún así, a pesar de esta invitación que Él nos hace, existen personas que deciden no venir a Él, no descansar, no descargar sus cargas sobre Él. Es por eso que algunos prefieren, como dijimos, buscar ayuda en el psicólogo, en la meditación, en los grupos de autoayuda, en las amistades, o personas que en ocasiones tienen una vida más dañada que nosotros mismos, ¿verdad? Como cuando alguien tiene problemas matrimoniales y busca ayuda en su amigo, en lo que aquí en México se conoce como mi compadre, ese que es mi mejor amigo, casi mi hermano, ¿verdad? Y esa persona que va a buscar ayuda porque está mal con su esposa y su compadre pues ya se divorció hace muchos años y la persona con la que ahora vive pues no es su esposa, ¿verdad? ¿Cómo van a buscar la ayuda en los lugares equivocados? Pero nosotros sabemos que el mejor consejo siempre será la palabra de Dios. Vamos allá, Job 12:13. Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia, ¿verdad? Dice nuevamente: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. También en Jeremías 29:11, se lo voy a leer, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Por eso es necesario, mis hermanos, identificar bien nuestras cargas. Como le dijeron a esos alpinistas, escojan bien lo que van a llevar en sus espaldas. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver cuáles son algunos tipos de esas cargas que tenemos como personas y cómo tienen ese efecto sobre nosotros. Bueno, el primero que podemos identificar son aquellas cargas que no son necesarias, son innecesarias, pero que nosotros mismos nos provocamos. En Proverbios 3:5-7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Verdad? Él dice: fíate de Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce a Dios en todos tus caminos, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cómo nos está diciendo? Deja todo en las manos de Dios, ¿verdad? No te creas que tú sabes lo que te conviene, ve a Dios y busca su voluntad. Porque podemos cometer el error de nosotros mismos, ponernos esas cargas innecesarias que nos van a provocar un cansancio pues muy fuerte y un desgaste grande para nuestra vida, como por ejemplo de esas decisiones equivocadas. Podría ser un noviazgo o un matrimonio que está fuera del orden de Dios, que es lo que conocemos como yugo desigual, ¿verdad? Esas decisiones que hacemos sin consultarla a Dios, aún sabiendo a veces la voluntad de Dios, si lo hacemos, se convierten en cargas innecesarias. Por ejemplo, también esos negocios turbios, que es un dinero fácil, pero conseguirlo es de una mala manera. Conflictos no solucionados que ocasionan divisiones en las familias. Comprometer nuestra economía por algo que no es prioritario o que no podemos solventar también. Y cosas como estas, mis hermanos, hace que se formen esas cargas sobre nosotros por decisiones mal tomadas en las que no tomamos en cuenta la voluntad de Dios.
El segundo grupo de cargas que podemos identificar son las cargas a causa del pecado. Fíjese, a causa del pecado, a causa de nuestra iniquidad. Lo voy a invitar a que vayamos al Salmo 38:1. Salmo 38:1 al 4, vamos a leerlo. ¿Cómo nos habla de esa carga del pecado? Vamos a leerlo, dice así: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Ese es el versículo 5. Pero el versículo 3 dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Verdad? En la versión traducción al lenguaje actual dice: tan grande ha sido tu disgusto que nada sano tengo en el cuerpo, tan grande ha sido mi pecado que no tengo paz en los huesos. Dice: ya no aguanto mi maldad, no soporto carga tan pesada. ¿Cómo nos está hablando aquí el salmista? Del peso que provocan nuestros actos cuando pecamos. Esto pasa cuando nos equivocamos delante de Dios, nos sentimos tristes por haberle fallado y se convierte también en una carga que nos detiene, mis hermanos, que nos impide avanzar en el camino. Eso pasa cuando nos desviamos de Dios. ¿No le ha tocado escuchar comentarios de algunos hermanos que se han alejado, que dicen: es que creo que lo que hice Dios ya no me lo va a perdonar, por eso ya no vuelvo, porque creo que no merezco su perdón, por el peso de esas cosas que están sobre su vida? Lo voy a invitar a que vayamos ahora a Hebreos 12:1, cómo el peso del pecado carga sobre nosotros una fuerte, ¿cómo llamarlo? Un fuerte peso sobre el hombre que le impide levantarle, y quien lo provoca, quien busca eso, pues es el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? El acusador es el que quiere tenernos caídos, que no nos podamos levantar. Pero Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2, ahí dice: puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Aparte de despojarnos, dice que pongamos nuestros ojos en Jesús. Y bueno, aquí el apóstol Pablo hace esa mención de correr como nuestro caminar como cristianos, ¿verdad? De que estamos en esa carrera y en la que tenemos que despojarnos del peso del pecado que nos asedia. Y ese peso sobre nuestra vida es algo que nosotros mismos, como ya dijimos, lo originamos, el resultado de las consecuencias de nuestras acciones. Y delante de Dios dice que cada uno pues somos responsables de nuestras acciones y la carga que ponemos sobre nosotros. Dice Gálatas 6:5, porque cada uno llevará su propia carga, ¿verdad? Otra clasificación, mis hermanos, de las cargas que nosotros en este caso no provocamos, sino que llegan a nuestra vida no necesariamente por algo que hayamos hecho, como ejemplo una complicación de salud o un accidente que pudiera suceder. Este tipo de situaciones pues no tiene que ver con que vivamos correcta o incorrectamente. A cualquier persona le puede suceder de acuerdo a la voluntad de Dios, pero algo que sí es importante de entender es que ese tipo de cargas que vienen a nosotros a causa de esas pruebas que Dios permite en nosotros,
tienen el propósito de probar nuestra fe y tener ese crecimiento y esa madurez espiritual que Dios pide de nosotros. Dice el Salmo 66:10, dice: porque tú nos probaste, oh Dios. Fíjense, Dios es el que nos prueba. En este caso dice: nos ensayaste. ¿Cómo nos ensayaste? Como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia, ¿verdad? El final donde Dios está siempre presente. También Primera de Pedro 1:6 dice, esta es versión Palabra de Dios para Todos, dice Primera de Pedro 1:6: eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Dice, tales dificultades serán una gran prueba de su fe. Y dice, se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro, pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor ¿a quién? A Jesucristo cuando Él regrese. Ese es el propósito de estas cargas, mis hermanos, que vienen a nuestra vida, que prueban nuestra fe, ¿verdad? Para que al final nosotros podamos darle la alabanza al Jesús. Otro grupo de cargas que podemos identificar son la carga que se produce en aquel que cree en Jesucristo. ¿Sabía usted que cuando creemos en Jesucristo adquirimos una carga? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Lo invito a que ahí donde iniciamos en Mateo 11:28, cómo Jesús pone esa carga en aquel que ha decidido ser su discípulo. Mateo 11:28, vamos a leerlo todos juntos para ver lo que dice la palabra del Señor. Dice así: venid a mí, hablando Jesús, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? El Señor Jesús está diciendo en este último versículo, el versículo 30, que cuando alguien decide seguirle para aprender de Él, como dice Él, aprended de mí y para vivir como Él, en ese momento somos receptores de esa carga que es puesta sobre nosotros, mi hermano. Pero esa carga, dice Él, es ligera, porque Jesús mismo nos ayuda y nos da las fuerzas por medio de su Espíritu para llevar esa carga durante todo el tiempo que nos toque vivir en este mundo. Y esa carga puesta sobre nosotros se refiere, mis hermanos, a un servicio. Esa palabra carga traducida significa un servicio, es decir, que somos sus siervos. Cuando dice mi yugo es fácil, es que hemos aceptado ser sus siervos y representa en cada uno de nosotros como cristianos esa responsabilidad y deber de tener una vida cristiana. El obedecer su palabra, el dar frutos, como nos predicaba nuestro hermano René, en nuestra vida como seguidores de Cristo, el madurar en el conocimiento de su palabra y la responsabilidad de reflejar a Cristo en este mundo. Esa es la carga que Jesús ha puesto en cada uno de nosotros en el momento en el que decidimos seguirlo. Pero además es importante mencionar que si nos separamos de Él, como dice su palabra, nada podremos hacer, ¿verdad? Lo voy a invitar a que vayamos a Juan 15. Vamos a leer Juan 15:4. También el Señor Jesús nos dice estas palabras. Allí en Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, diciendo Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha enviado, así también yo os he como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, esa persona que acepta esa carga de Jesús, que decide ser su siervo, debe de estar todo momento en comunión precisamente con Jesús, apegado a Él, aprendiendo de Él para poder dar los frutos que Él nos pide. Otro grupo de cargas, mis hermanos, que podemos clasificar son también las que el hombre pone sobre sus seguidores, sobre esos líderes que ponen carga sobre las personas. Ahí en Lucas 11:46 dice, y les dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, dice, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocan, ¿verdad? Jesucristo muchas de las veces cuando estuvo en este mundo pues se refería a los fariseos y a la secta que pues imponía las tradiciones judías directamente y les hacía notar todos los errores que ellos hacían. Pero uno de esos era precisamente esto, que imponían carga en sus seguidores y cosas que ellos mismos no hacían, ¿verdad? En Mateo 23, del 1 al 12, nos vuelve a hablar precisamente de cómo Jesús les vuelve a mencionar a esos fariseos, cómo se aprovechaban de la gente. Dice, versículo 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, dice, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Entonces, en la actualidad, mis hermanos, aún como Jesús habla de estos líderes, cómo obligaban a esas personas a llevar esas cargas, en la actualidad siguen pasando las mismas situaciones, como personas imponen cargas sobre los miembros de algún grupo religioso, pero ellos no lo hacen, ¿verdad? No sé si usted se ha enterado de algún caso así, pero como consecuencia de lo que nos habla aquí Jesús, cómo señaló a esos fariseos, los apóstoles en ese momento, en ese tiempo, tuvieron la necesidad de reunirse en lo que se llamó el concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio, la primera reunión donde los apóstoles se reunieron para tratar este tema en particular. Y ahí en Hechos 15:28, ellos dan este veredicto, esta conclusión a la que llegaron, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas, fíjese, necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, hacen bien. Entonces, sabemos que en ese momento había una situación muy complicada porque había gente que no era judía, que no venía de la descendencia de Israel, eran gentiles. Y estos fariseos que se habían aparentemente convertido, pues ellos buscaban obligar a esa gente a que se circuncidaran, entre otras cosas, llevándoles cargas, ¿verdad?, que no eran necesarias, como dice aquí. Entonces, estos son algunos tipos, mis hermanos, de las cargas que puede haber en nuestra vida. Vimos algunos solamente, pero como les hice la pregunta anteriormente, ahora ya en nosotros, ¿cuáles son las cargas que hoy tienes en tu vida, mi hermano? Si las identificaste bien, las puedes identificar. Hay unas más antiguas que otras en tu vida. ¿Tienes alguna carga que ya tiene mucho tiempo en tu vida? Bueno, ahora sabemos que en cuanto a la carga que habla Jesús en Mateo 11:30,
todos debemos de llevar siempre con mucho gozo en nuestro corazón esa carga, la carga de la que nos habla Jesús, la carga que Él nos da. Y más que carga, no es una carga, sí es una bendición más bien el poder ser su siervo, ¿verdad? Y esta carga, como dijimos, es esa responsabilidad de estar siempre presente y manifestarse en nuestra vida, de vivir como verdaderos cristianos. Pero, ¿qué hay de las otras cargas, mis hermanos? De esas que no buscamos, pero llegaron a nuestra vida por la voluntad de Dios también. ¿Tienen alguna carga de ese tipo, mis hermanos? Como dijimos, alguna enfermedad, alguna situación que quizá nosotros no provocamos, pero ahí está en nuestra vida. O quizás adquirimos alguna carga por la mala decisión tomada en algún momento de nuestra vida. Quizás también estamos siendo oprimidos y no podemos avanzar a causa de algún pecado que está también oprimiéndonos. Pero nos podemos preguntar, ¿estamos dispuestos, si es este caso, a arrepentirnos, a darle la espalda a ese pecado, desprendernos de esa carga y venir a los pies de Cristo para que Él nos haga libres de todo peso que nos asedia, como dice Hebreos? Como leímos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿verdad? Nuestra vida en Cristo, como dijimos, Pablo lo representa como una carrera. Y nosotros decidimos qué cargas poner sobre nosotros para correr esa carrera. ¿Alguno ha participado en algún maratón o alguna carrera en algún momento? ¿Sí? ¿De cuántos kilómetros? ¿5 kilómetros? ¿10 kilómetros? ¿Alguien más? ¿40 kilómetros? ¿7? ¿Verdad? Son carreras muy complicadas, aún 5 kilómetros, pues no cualquiera, ¿verdad? Entonces necesita la persona que va a participar prepararse con anticipación, prepararse no solamente físicamente, sino mentalmente, ¿verdad? Porque va a ser una carga también en nuestra mente. Hace poco yo me enteré de alguien que participó en un ultramaratón, muchos kilómetros, más de 40, muchísimos kilómetros, una situación muy complicada. Y el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, corramos con paciencia nuestra carrera como cristianos, ¿verdad? Usted ha visto, por ejemplo, en las Olimpiadas, cuando están ahí las carreras más llamativas, ¿verdad? Ya las de para las medallas, donde están esos hombres y mujeres bien atléticos, preparados, que corren, no sé, en 10 segundos ya se acabó su participación. Ustedes los han visto que lleven una piedra, ¿verdad? O que se lleven sus pesas con la que hacen ejercicio ahí. Sería imprudente, ¿verdad? Esa gente busca llevar el menos peso posible, porque eso les va a ayudar a llegar más rápido y con mayor facilidad a su objetivo, a la meta, y ganar lo que ellos buscan. Entonces, para nosotros, mis hermanos, debemos también de buscar llevar ese menor peso posible que nos detenga en nuestro caminar cristiano. Esas cargas que hemos dejado estar en nuestra vida, esas decisiones que nos equivocamos y nos han traído esas cargas, o ese pecado que nos está cargando y no nos deja avanzar. Nosotros debemos también de pensar en llegar a esa meta para cumplir nuestro objetivo, a lo que nos ha llamado el Señor. Y debemos de ver esas cosas innecesarias que pueden estar en nuestra vida, pecados, como ya dijimos, afanes materiales, planes o proyectos que quizás no van conforme a la voluntad de Dios, pero que lo único que van a generar en nuestra vida es esa carga espiritual y física que nos va a terminar por cansar, por detener y por desviarnos de nuestra meta, que es Cristo. Quizás, mis hermanos, también a nuestra vida llegarán situaciones, como dijimos, que nosotros no las busquemos y que pudieran ser situaciones difíciles, en verdad, que se conviertan en una carga emocional, espiritual,
pero que no tenemos que llevar nosotros solos, que debemos de entender que el Señor nos dice, Jesucristo nos dice: venid a mí, estás cargado, estás trabajado, estás esforzado, dice: venid a mí porque yo te haré descansar. Podemos pedir a Él que nos ayude en esas situaciones y entender que todo, mi hermano, todo, absolutamente todo es con un propósito y porque Él tiene un plan para nosotros. Poner en práctica nuestra fe sabiendo que Él tiene el control absoluto de todas las cosas, ¿verdad? Y como iglesia también, mis hermanos, ¿qué papel tenemos como iglesia? ¿Qué debemos hacer con aquellos hermanos que nos dimos cuenta que tiene alguna dificultad, un problema en su vida que le provoca esa carga, ese peso que a veces hasta nuestro semblante lo manifiesta? ¿Qué debemos de hacer nosotros como hermanos? Dice Gálatas 6:2, lo voy a invitar a que vayamos a leer Gálatas 6:2. Dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Se lo voy a leer en la versión traducción al lenguaje actual. Dice: cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Es decir, que nuestro deber, nuestra obligación es apoyar a ese hermano que se encuentra en esa dificultad, de la manera que Dios ponga en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Puede ser en oración, puede ser en una palabra de ánimo que Dios ponga para llevarle a esa persona, estando siempre presentes para Él, compartiendo también con el que está en necesidad. Esa es la manera en la que cumplimos la ley, dice la palabra, lo que nos ha mandado a hacer Cristo, ¿verdad? Un ejemplo de cómo alguien se unió, sobrellevó, se atrajo a su vida esa carga que era de alguien más, lo vemos ahí en Marcos 2. Es el ejemplo de 4 personas que hicieron algo para ayudar a un paralítico, mis hermanos. Quizás ya lo sepamos, pero vamos a leerlo. Dice Marcos 2, versículo 1 al 5. Vamos a leerlo, dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Aquí entran en acción. Dice que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, en esta parte podemos ver cómo esos 4 hombres, que no sabemos si eran amigos del paralítico, familiares, no nos dice la palabra, ni sus nombres da, solo dice que eran 4 personas que se unieron a la carga de esa persona, de ese paralítico. No podía caminar por sí mismo, pero ellos decidieron ayudarlo. Y por su acto de fe y de amor tan intrépido de bajarlo por el techo, yo creo que Jesús pues nunca había visto algo así. Dice que Jesús mismo se conmovió por el acto de aquellos 4, ¿verdad? Por la fe que tenían esas personas y cómo decidieron ayudar a ese paralítico. Ellos vieron la condición en la que vivía ese paralítico, quizás estaba sucio porque todo el tiempo estaba en el piso, y decidieron hacer algo para ayudarlo con la carga que ese hombre tenía, sobrellevar su carga. Así Jesús nos manda, mis hermanos, como iglesia, que debemos cargar juntamente las cargas de nuestros hermanos y ayudarnos unos a otros, ayudar a aquel que se encuentra bajo el peso de esa situación complicada que lo está desgastando. Y muchas de las veces el hecho de estar simplemente presente, que nuestro hermano sepa que estamos ahí a su lado, presente, eso llena de mucha fortaleza, llena de una sensación muy grata,
de aún en esos momentos difíciles, saber que nuestros hermanos están orando, intercediendo por nosotros, de que están ahí animándonos para seguir adelante, porque en ese momento sentimos el amor a través de nuestros hermanos, el amor de Cristo manifestado a través de nuestros hermanos. Y como dijimos anteriormente, el mejor consejo que le podemos dar a una persona que esté en esa situación, pues ese proviene de la palabra de Dios. Y quizá un ejemplo de algún ejemplo en alguna persona que esté cargada, que esté oprimida por alguna carga, pudiera ser el Salmo 55:22, que dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Aquí la palabra sustentará significa Él te va a dar el apoyo, Él te va a ayudar, te va a dar las fuerzas. Dice: no dejará para siempre caído al justo. Entonces ya sabemos, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. El Salmo 55 ahí mismo, pero el versículo 16 y 17 nos dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz, ¿verdad? Si hoy, en este día, mis hermanos, tienes una carga sobre tu vida que te genere preocupación, cansancio, esfuerzo, ese desgaste, esa inquietud que te gobierna, incertidumbre, que no te deja tener paz, que te tiene preocupado todo el día, aún en tu cama no puedes dejar de pensar en eso, y al despertarte siempre continúas con esa carga en tu vida. Bueno, dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y si te sientes cansado o caído, Él te dice: no dejará para siempre caído al justo. Y si quizás sientes que ya no puedes más con esa carga, Jesús te dice: venid a mí, todo aquel que está trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ese descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, ese servicio que tú vas a hacer por mí, esa carga que yo voy a poner por ti es ligero, porque yo te voy a ayudar. Entonces podemos preguntarnos finalmente, mis hermanos, ¿qué carga llevamos sobre nuestros hombros? ¿Verdad? Nadie puede decir que no lleva una carga. Todos llevamos una carga por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por lo que va a pasar mañana, por lo que hice hace mucho tiempo, que ese pecado que sigue practicándose en tu vida, que no podemos dejar, que trae esa carga sobre nosotros. Pero de alguna manera esas cargas, mis hermanos, pueden estar en nuestra vida, ¿verdad? Y no es bueno vivir con ellas, cargarlas nosotros solos y amarrarlas a nuestra vida, porque el Señor quiere, como dicen Hebreos, despojarnos de todo peso que esas cargas provocan en nosotros. Y bueno, mis hermanos, pues finalmente ahí está la invitación de Jesús, que nos dice: venid a mí. Si tu carga parece imposible de llevar, venid a mí, dice, porque yo te voy a dar el descanso. Yo te voy a ayudar, yo te voy a sustentar. Pero el Señor nos dice: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, porque es necesario vivir de esa manera para hallar el descanso de nuestras almas. Y bueno, para finalizar, mis hermanos, les voy a pedir que, si gustan, así como están, pueden cerrar sus ojos para no distraernos, y que cada uno de nosotros piense en esa carga que ahorita, en este momento, vino a nuestra mente, ese problema, esa necesidad, esa aflicción que quizá podamos estar viviendo, esa enfermedad
que nos agobia, esa situación difícil que parece no tener solución, podamos decirle al Señor: Dios, Jesús, yo pongo todo peso, toda carga delante de ti. Yo reconozco, Señor, que quizás me equivoqué en algún momento y cargué sobre mis espaldas algún peso innecesario, Señor, pero yo te pido perdón y me arrepiento, Señor, de esas malas decisiones, y te pido que me ayudes, Señor, a tomar tu voluntad, Señor, a tomarte a ti siempre como primer opinión, Señor, en todas mis decisiones que tenga que tomar. Dios, ayúdame, Padre, con mis cargas, con estas necesidades que hoy tengo. Padre, ayúdame para poder correr con paciencia esta carrera que tengo por delante, Señor. Este caminar en el cual, Señor, tú me has permitido venir para caminar junto contigo, Señor, para estar en tu camino, para seguir tus pisadas, Señor, para seguir tus palabras, Señor, tus mandamientos. Señor, como iglesia te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos para en todo momento aprender a sobrellevar las cargas los unos con los otros, Dios, y que podamos cumplir así tu ley como tú nos has mandado, Señor. Te damos gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu ayuda que está presente en todo momento. Gracias, Señor, por la fortaleza que hallamos en ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.